¿La iglesia es un plan de Dios o es un plan de los hombres? La iglesia la inventó el Papa, la inventaron los obispos, los curas, o la iglesia es un plan de Dios. Y en segundo lugar, si es un plan de Dios, ¿cuántas iglesias quería Dios? ¿Cómo sabemos que es la iglesia de Cristo la que Pedro tiene que pastorear? Por la palabra mis corderos, que en castellano significa los corderos míos de yo, lo va a apacentar Pedro. La iglesia mía de yo la va a dirigir Pedro. Hay otros pastores, hay otras ovejas, hay otras iglesias, pero paren la oreja. La iglesia de Jesucristo, donde están las ovejas que le pertenecen a Cristo, está cuidada, apacentada, guiada por Pedro. Y ahora observen algo, que Jesucristo no le preguntó a Pedro una sola vez. Presten atención para que vean la segunda vez. Dale. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Por qué le pregunta por segunda vez? Pero no solamente por qué le pregunta por segunda vez. Mire la segunda respuesta que le da a Jesús. Dale. Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y pongan la lupa lo que Jesús le vuelve a decir a Pedro. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Primero le dijo: pastorea mis corderos. ¿Saben qué es pastorear? Llevar a buenos pastos. ¿Saben qué es pastorear? Alimentar las ovejas. En la segunda le dice: cuida mis ovejas. O sea que Pedro tiene dos tareas. Una, alimentar, darle de comer a las ovejas. Y dos, cuidar las ovejas de los lobos feroces que la quieren destruir. Cualquier persona puede decir: eso es mentira. Jesús no se estaba refiriendo a Pedro. Jesús estaba refiriendo a él mismo, porque él es el pastor. Yo soy el buen pastor. Sí. Ahí no dice que se estaba refiriendo a Cristo. Ciertamente Cristo es el buen pastor, pero como él se va, deja otro pastor. Y al dejar otro pastor, nos demuestra que es buen pastor. ¿Por qué es buen pastor? Porque no deja las ovejas tiradas, no las deja solas, sino busca a Pedro y le dice: las ovejas mías de yo. No las va a apacentar Martín Lutero, no las va a apacentar Carlos Parán, José Smith, no las va a pastorear cualquier pastor de esos que se nombran pastores por su cuenta. Las ovejas mías de yo las va a pastorear el pastor que yo ponga y punto. Y ese eres tú, gústele que no le guste. Entonces, Cristo tiene un rebaño y en ese rebaño deja a un pastor que ustedes y yo llamamos papa, que significa jefe, pastor, guía de la iglesia. Y por eso ustedes verán que la iglesia católica enseña que el papa manda y dirige en la iglesia, porque Cristo le dijo a Pedro: a las ovejas mías de yo las mandas tú, las cuidas tú, las pastoreas tú. Hermanos, cuando la Biblia dice una cosa una vez, es porque es muy importante. Cuando la Biblia lo dice dos veces, es porque es bastante importante. Y cuando lo dice por tercera vez, es porque es muchísimo de importante. Aquí por tercera vez Jesús le va a decir a Pedro: cuida mis ovejas. Para gritarle al mundo,
para decirle a los cristianos de todos los tiempos que no era una broma, que era un proyecto, que era un querer de Jesucristo, tener una iglesia y tener dentro de la iglesia un papá, un jefe que orientara, que guiara, como en cualquier familia se hace. Haya un jefe de familia, un padre de familia. Miren por tercera vez, escúchenlo. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No sé si ustedes observan que la constante es mis. En las tres dice mis. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Que en castellano significa el rebaño de Jesucristo, que es la iglesia, le pertenece a Cristo y está gobernada, pastoreada, dirigida, cuidada por Pedro. Entonces la Iglesia Católica no está enseñando mentiras. Entonces los hermanos separados están engañados y engañando. A lo mejor no por maldad, sino que no hay quien se lo explique. A ver, ¿quieren ver que Dios tenía un proyecto con Pedro de fundar la iglesia con Pedro? Era un plan que Dios tenía desde el principio. Obsérvenlo. Ya vimos que nombró a Pedro pastor. Nadie lo puede negar. Pero ustedes van a ver que ese proyecto lo tenía Jesús desde que se encontró con Pedro por primera vez. San Juan, capítulo 1, versículo 42. En San Juan 1, 42, ustedes van a ver que Jesucristo expresa por primera vez el deseo de que Pedro sea el jefe, la piedra, el guía, el pastor, el papa de su iglesia. ¿Cómo lo expresa? Presten atención para que vea que la Biblia es como un rompecabezas que hay que ir armando. Escúchelo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo. Miró fijamente a Simón y le dijo, cuando Andrés, el hermano de Simón, fue el primero en encontrar a Jesús. Y fue y le avisó a Pedro que había encontrado a Jesús. Y se lo presentó a Jesús. Dice la Biblia otra vez que hizo Jesús. Solamente observen este retrato hablado de lo que dice Juan. Pongan cuidado. Jesús miró fijamente a Simón. Repítalo. Jesús miró fijamente a Simón. Por tercera vez. Jesús miró fijamente a Simón. Yo no sé si ustedes captan la idea de lo que quiere decir Jesús miró fijamente a Simón. Fijamente tenía un proyecto con él. Tenía un pensado con él. Lo acaba de encontrar. Tiene un plan. Este es. Y se queda viéndolo fijamente. Que en castellano significa puso la mirada en Pedro. Puso la mirada en Pedro. Le dio importancia a Pedro. ¿Para qué lo miró? ¿Qué le dijo cuando lo miró fijamente? Dale. Y le dijo. Tú eres Simón. Tú eres Simón. Así se llamaba Pedro. Hijo de Juan. Ajá, y escuchen, presten atención, pongan la lupa. Pero te llamarás Kefas. Pero te llamarás Kefas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Piedra. Piedra. Ah, ¿observan ustedes por qué Jesús lo miró fijamente? ¿Comprenden por qué lo miró fijamente? Porque Jesús tenía un pensado. Tenía el pensado de fundar una iglesia y dejar a un hombre encargado de esa iglesia. Y ese Pedro puso la mirada en Pedro fijamente, en Simón. Y le dijo, tú eres Simón, pero de ahora en adelante yo te cambio el nombre. Te llamarás
Kefas, que quiere decir piedra. Pedro no entendió nada. Pedro quedó perdido. Hasta que viene en Mateo capítulo 16, versículo 18, y le explica por qué le cambió el nombre. ¿Se acuerda? Se llamaba Simón. Y le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra. Pedro no entiende nada, pero ahora Jesús se lo va a explicar para que lo entienda. Dale. Y ahora yo te digo. Y ahora yo te digo. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. ¿Se acuerda cómo se llamaba antes? Simón. ¿Quién le cambió el nombre a Pedro? Jesús. Ahora yo te digo significa, recuerda que la primera vez que te encontré, fijé la mirada en ti y te cambié el nombre, pero no te dije nada. Ahora te lo voy a decir. Ahora te lo voy a explicar. Otra vez. Y ahora yo te digo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. ¿Se acuerda que le cambié el nombre? Y dice, le pongo una chispa, le pongo chispa. Me imagino a Pedro diciendo, ah, sí, sí. Y entonces le viene la explicación. O sea, piedra. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si usted lee la Biblia, podrá descubrir que Jesucristo en el plan que tenía era tener una iglesia y que Pedro fuera el jefe de esa iglesia. Tan así que nomás lo vio, puso la mirada en Pedro, le cambió el nombre y ahora le explica por qué le cambia el nombre. Porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando dice mi iglesia, está hablando de una sola iglesia. Si Jesucristo hubiese pensado en 2 iglesias, o en 3 iglesias, o en 1000 iglesias, le hubiese dicho a Pedro, escuche bien, tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. Pero así no fue. Así no fue. El querer de Cristo, una sola iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa mi es singular y pertenece a Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia mía de yo. ¿Y quiénes van a formar parte de esa iglesia? Las ovejas. ¿Cuáles? Aquella que le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Esas ovejas van a formar un rebaño. Ese rebaño se va a llamar la iglesia. Es uno solo. ¿Quién va a ser el que va a guiar esa iglesia? Pedro. Primero lo llama piedra. Después lo llama pastor. Pastorea mi rebaño. Entonces Cristo quiere una iglesia. Y esa iglesia que quiere Cristo es una iglesia donde todos quepan. Una iglesia universal. ¿Por qué sabemos que Cristo quiere una iglesia universal? Que es lo que usted y yo llamamos iglesia católica. ¿Por qué sabemos que quería una iglesia universal? Porque cuando Él manda a predicar a los apóstoles, le dice, por ejemplo, en San Marcos capítulo 16, versículo 15, para que ustedes vean, cuando Él los manda a predicar, les dice cómo debe ser la característica de esa iglesia, a dónde tiene que ir, a quiénes debe predicar. Escuchemos. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Observan ustedes por qué la iglesia de Cristo se llama católica. Porque la misión que Jesucristo le dio a los apóstoles es una misión católica, que significa universal. Vayan por todo el mundo, universal. Prediquen el evangelio a toda criatura, universal. Es una iglesia universal. ¿Por qué una iglesia universal? ¿Saben por qué? Porque resulta que antes de venir Cristo existía una iglesia, pero que no era universal. Era un pueblo, el pueblo judío solamente.
que también, por cierto, también tenía un pastor, que Dios había dejado un pastor. Lo dice el libro de los Números, capítulo 27, versículo 15, que se parece mucho en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo y Él no quería que ese pueblo estuviera solo y le nombra un pastor. En el Nuevo Testamento, Cristo funda un nuevo pueblo y quiere que no esté solo. También le nombra un pastor. Preste atención cómo era en el Antiguo Testamento. Número 27:15. Moisés, pues, dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Designe un hombre. Dios, es un plan de Dios. Designe un hombre para estar al frente de la comunidad. Eso es lo que nosotros llamamos papa. Un hombre al frente de la comunidad. Repítalo. Moisés, pues, dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Siga. Para que salga y entre al frente de ellos. Para que esté al frente de ellos. Siga. Él los hará salir y entrar. Y oiga lo que viene. Y con esto el pueblo de Yahvé. Y con esto el pueblo de Yahvé, repítalo. Y con esto el pueblo de Yahvé. Por tercera vez. Escúchenlo, por favor, pongan la lupa. Y con esto el pueblo de Yahvé. Ajá. No se parecerá a un rebaño sin pastor. No se parecerá a un rebaño sin pastor. Por tercera vez. No se parecerá a un rebaño sin pastor. ¿Recuerda el evangelio de hoy? Pedro me ama más que esto. Pastorea mis corderos. Pedro me ama, cuida mis ovejas. Pedro me quiere, apacienta mis ovejas. Dios no quiere que haya un rebaño sin pastor. ¿Qué hace? Elige un hombre al frente de la comunidad. Pero ojo, hermanos queridos, ojo. En aquel tiempo el pueblo de Dios era el pueblo de Israel solamente. Cuando viene Cristo, abre las compuertas. Ya quiere que sea no solamente el pueblo de Israel, quiere meter todos los pueblos en un solo rebaño, en un solo grupo, bajo un solo pastor. Y Efesios capítulo 2, versículo 11, nos viene a explicar ese querer de Dios. Cómo Dios no quiere que el pueblo sea uno solo, el pueblo de Israel, sino quiere que sea el pueblo de Israel y los demás pueblos, todos unidos en uno solo. Y a eso se le va a llamar Iglesia Católica Universal. Preste atención. Acuérdense de que fueron gente pagana los que se llaman a sí mismos circuncisos. Por una circuncisión quirúrgica los llamaban a ustedes incircuncisos. A ver, se lo explico. Dos pueblos, el pueblo judío, los circuncisos. El pueblo pagano, los no circuncisos. No pertenecían al pueblo de Israel, no pertenecían al pueblo de Dios, el pueblo pagano. Siga. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel. Ahí está, los paganos no tenían parte en el pueblo de Israel. Era un solo pueblo elegido por Dios, más nada. Siga. Y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. No les correspondía nada de las promesas de Dios. Siga. Ustedes vivían en este mundo. Oigan. Cuando no se está en el pueblo, en la iglesia de Dios, ¿cómo se vive? Otra vez. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Ustedes vivían sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué? Porque no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Sigan. Pero ahora. Aquí está. Viene Cristo. Nuevo Testamento. Pero ahora
Pero ahora en Cristo Jesús En Cristo Jesús y por su y sangre, por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. han venido a estar cerca. Y presten atención, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. Separó, quitó, destruyó el muro que lo separaba y ponga la lupa. El odio y de los dos pueblos Y de los dos pueblos, judíos y paganos, ha hecho uno solo. ha hecho uno solo, un pueblo universal, católico. Siga. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él. Reunió los dos pueblos en él. Y aquí viene otro dato importante. Paren la oreja. Creando de los dos, Creando de los dos, repítalo. creando de los dos Creando de los dos un solo hombre nuevo. un solo hombre nuevo. Siga. Destruyó el odio en la cruz Destruyó el odio en la cruz. y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, Habiendo hecho de los dos un solo pueblo, un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Entonces ya es un solo pueblo, un pueblo universal, católico. Siga. Vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Vino para traer la paz a todos. Siga. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Y llegamos al Padre en un mismo espíritu. Observen ustedes lo que hizo Jesús. Tumbó el muro que los dividía. Los unió en un solo pueblo. Y ahora paren la oreja si era un proyecto de Dios y cómo se llama ese proyecto de Dios de que todos los pueblos sean uno. ¿Cómo se llama eso? Ahora pasa el capítulo 3, versículo, desde el versículo 1 en adelante. O del 4, lea el 4. 3, 4 en adelante. ¿Ya? 3, 4. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Otra vez, escuche, ¿cómo llama Pablo lo que a él se le dio a reconocer por una revelación? Paren la oreja. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Dios tiene un proyecto, un plan misterioso. Vamos a ver cuál es el proyecto. Como cuando usted dice, yo quiero montar una fábrica, yo quiero montar un negocio, lo voy a hacer así, así, así. O cuando usted se quiere casar y usted dice, quiero formar una familia, me pienso ir a vivir en tal parte, quiero tener tantos hijos, un proyecto, un plan. Repítalo. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Proyecto misterioso. Siga. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Tal como lo expuse en pocas palabras. Siga. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Siga. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Acaban de oír. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Vamos a ver si a nosotros sí se nos dio a conocer. Dale. Pero ahora acaba de ser revelado. Acaba de ser revelado. Era un misterio. No lo conocía el pueblo. Ahora acaba de ser revelado. Todavía no sabemos cuál es el proyecto misterioso. Todavía no sabemos cuál es el misterio revelado. Vamos para allá.
Vamos escudriñando las escrituras para ver cuál es el proyecto, cuál es el misterio que acaba de ser revelado en el Nuevo Testamento. Paren la oreja. Mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, Ajá. Siga. que en Cristo Jesús Que Cristo Jesús, los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. ahí, otra vez, el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio revelado? Repítalo. Pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, Pongan la lupa, ahí viene. Se nos va a decir cuál es el misterio revelado. Dale. que en Cristo Jesús A ver, aquí viene revelando el misterio. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos los pueblos paganos son herederos, son herederos. Siga. forman un mismo cuerpo Ahí. Forman un solo cuerpo, un mismo cuerpo. Ahí llegamos. Llegamos a donde queríamos llegar. Un misterio escondido. Un plan que Dios tenía. Que todos los pueblos formaran un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Pero ojo, hermanos, que si ustedes y yo no entendemos lo que significa un cuerpo, no vamos a entender nada. Para Pablo, ¿qué es el cuerpo? Quédese ahí, no me pierda la cita. Nos quedamos perdidos porque no sabemos qué es un cuerpo. A ver, la Biblia dice, el proyecto es que todos los pueblos formen un solo cuerpo. Ese es el proyecto. ¿Y cómo llama Pablo al cuerpo? Colosenses 1:24. No me pierda esta. Colosenses 1:24. ¿Qué es el cuerpo? Si llegamos a descubrir qué es el cuerpo, entonces hemos detectado cuál es el plan misterioso, cuál es el proyecto misterioso que acaba de ser revelado en Cristo Jesús. Que todos los pueblos sean un solo cuerpo. Vamos a ver. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne pongan la lupa. lo que falta a los sufrimientos de Cristo, Lo que falta a los sufrimientos de Cristo, y ahí viene, para bien de su cuerpo, para bien de su cuerpo. Encontramos otra vez el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? que es la iglesia. Ahí está. La iglesia es el cuerpo. Y ahora sí volvamos atrás. El plan revelado, el misterioso que Dios tenía. Que todos los pueblos formaran un solo cuerpo. ¿Y cómo llama Pablo a ese cuerpo? Iglesia. Entonces comprendemos claro cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Dios tiene un plan y ya reveló ese plan, que en el mundo entero todos los pueblos deben tener una sola iglesia, un solo cuerpo. Ese es el plan que Dios tenía desde el principio.